estamos unidos en una misma especie. ¿Mm? Por lo tanto, sobre lo que nos une, ¿cierto? La base, ¿ya? La base, que esto se llama la unidad, ¿cierto? La unidad del género humano, ¿ya? Nuestra base que nos iguala es que pertenecemos a un solo género, el género humano, ¿sí? No existen razas ni géneros, ¿cierto? Existe una sola raza humana, si lo podemos llamar así, un solo género. Sobre esa base, nosotros vamos construyendo nuestras particularidades, nuestras diferencias, ¿sí? Como por ejemplo, lo ven ahí en pantalla, lo conversábamos ayer, el lenguaje, las creencias, nuestros valores, nuestras normas, nuestras pautas de comportamiento. ¿M? Todos aquellos elementos que hemos conocido en todas estas clases van construyendo este andamiaje llamado cultura o diversidad cultural. ¿Sí? Pues bien, recuerden también el concepto de multiculturalidad, porque lo vamos a ver en profundidad hoy día. La diversidad cultural tiene que ver con este concepto, la multiculturalidad. ¿Y qué significa eso? Que debemos entender que las sociedades y las culturas humanas no son homogéneas, están compuestas y están llenas de grupos y de personas que más allá que conviven en un espacio común, tienen formas distintas de vivir. La multiculturalidad significa mirar hacia adentro de tu sociedad y ver esas diferencias, ¿cierto? Y ver esas particularidades, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tú tienes que ser capaz de observar que en el lugar donde vives ahora, en este país, en esta sociedad, hay diferencias sustanciales. ¿M? Por ejemplo, hay diversidad generacional. Niños, jóvenes como ustedes, adultos, personas mayores, todos pertenecen a generaciones distintas. Y sí, somos social y culturalmente distintos, porque hemos sido educados en momentos distintos, ¿cierto? Ustedes saben, por ejemplo, cuando los adultos mayores comparten ciertos valores, que muchas veces son distintos a los valores que van adquiriendo los jóvenes. Por eso a veces entramos en lo que se llama el choque generacional, es decir, el enfrentamiento o la tensión entre personas que pertenecen a generaciones distintas. Por eso, por ejemplo, a veces los jóvenes no logran entender a los adultos o los adultos mayores no entienden a los jóvenes, ¿cierto? Ni cómo hablan, ni cómo se expresan. Eso es diversidad cultural, eso es multiculturalismo. También los grupos subculturales, ¿ya? Los grupos religiosos, los grupos indígenas, los grupos minorías o disidencias sexuales, identidades no binarias, entre otras. ¿Ya? Todo eso constituye un universo súper complejo dentro de nuestras sociedades. Pues bien, entonces decíamos que lo normal dentro de una sociedad es la diversidad. Al contrario de lo que se nos enseña siempre, cuando se nos enseña la cultura o la sociedad en la que vivimos, se nos hace creer que todos somos iguales. Sí, jurídicamente podemos ser iguales. Jurídicamente, en términos de derechos, todos somos poseedores de los mismos derechos. Acuérdense, los derechos humanos. Pero a partir de ahí surge nuestra diversidad, nuestra particularidad, nuestras formas distintas de pensar, de sentir, de actuar. Entonces nos encontramos con dos conceptos que van relacionados, el de interculturalidad y el de multiculturalidad, que ayer los expliqué muy a la rápida y hoy día los voy a profundizar un poquito más. La multiculturalidad entonces es toda aquella diversidad que tú puedes encontrar, ¿cierto?, en personas y grupos que cohabitan, es decir, conviven dentro de una sociedad o de un espacio común. Todo aquello que ocurre dentro de un espacio común llamado sociedad o cultura, por ejemplo, este país puede ser observado como una cultura, todo lo que hay ahí dentro es diversidad, ¿ya? La gente del norte y del sur, los niños y los viejos, ¿ya? Los pescadores y los mineros, la gente de Santiago, la gente de Temuco. ¿M? Todos esos elementos constituyen diversidad. Y hay otro elemento que se vincula a este concepto de la multiculturalidad, que es el concepto de interculturalidad. Y la palabra interculturalidad alude a las relaciones y los vínculos que se generan entre estas personas y grupos que constituyen una sociedad, ¿sí? Las sociedades entonces son en esencia diversas y multiculturales, algunas más que otras, ¿ya? Y las relaciones que se dan se denominan relaciones interculturales, ¿ya? O interculturalidad. Ahora lo interesante es que la interculturalidad tú la puedes ver a otra escala mayor, por ejemplo, cuando estamos hablando de vínculos entre una cultura y otra, pero también la interculturalidad la puedes ver dentro de tu cultura, entre grupos y otros grupos, entre personas y otras, ¿ya?
Ahí tienen entonces un cuadro que resume con más detalle esta diferencia entre la multiculturalidad, que la tienen ahí a la izquierda, y la interculturalidad, que está ahí a la derecha. Conceptos relacionados con lo que llamamos la multiculturalidad: diversidad, pluralidad, multiculturalismo. Conceptos asociados a la palabra interculturalidad: interdependencia, tolerancia cultural, relaciones culturales, interacciones culturales. Todo lo que tenga que ver con vínculos, con contactos, ¿ya? Estudien un poquito más en detalle este cuadrito después, digamos, tienen el material, así que lo pueden revisar más en detalle, ¿sí? No lo vamos a ver mucho más en detalle ahora. Brevemente, esta es la última parte de lo que vimos ayer y se los voy a explicar también. La UNESCO y la protección de la diversidad cultural. ¿Qué es la UNESCO? La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas que promueve la educación, la ciencia y la preservación del patrimonio cultural, el patrimonio cultural de la humanidad, ¿sí? Ahí entonces tienen el sitio web. Yo los invito a que ustedes guarden esta información, visiten estos sitios y los tengan, porque hoy en día, en el mundo en el que vivimos y en la sociedad en que habitamos, las personas y los profesionales debemos entender cómo funciona la multiculturalidad, cómo funciona la diversidad cultural, ¿ya? En nuestro quehacer como profesionales debemos entender estos marcos a través de los cuales nosotros regimos nuestras conductas y nuestro quehacer como personas y también como profesionales, ¿ya? La diversidad cultural, entonces, es un elemento súper importante y a partir de fines del siglo XX y principios del siglo XXI cobró más importancia aún. Por eso, en el año 2001, miren, iniciándose el siglo XXI, las Naciones Unidas decidió que, a partir de toda la experiencia del siglo XX, un siglo atroz en términos de la diversidad cultural, ¿cierto?, donde se cometieron una cantidad impresionante de atropellos, ¿cierto?, a los derechos humanos, a la diversidad cultural, crímenes espantosos, holocaustos, etcétera. Entonces las Naciones Unidas, que está compuesta por todos los pueblos del mundo, decidieron que el nuevo siglo XXI tenía que estar dedicado a la diversidad, a respetar la diversidad, a poder construir una cultura de la paz, ¿ya? Pero una cultura de la paz basada en las diferencias y en el respeto a nuestras diferencias. Por eso, el 21 de mayo está consagrado a nivel mundial como el Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, ¿ya? Y en este sentido, en el mundo conmemoramos de diferentes formas, por ejemplo, en los colegios, en las universidades, ¿cierto?, los medios de comunicación, se celebra, se conmemora este día, se reflexiona sobre este día, ¿ya? Y entonces ahí hay algunos materiales, pequeños videos de las Naciones Unidas que les permiten a ustedes entender cómo surge esta conmemoración y cuál es el propósito. ¿Mm? También, junto con estas campañas, hace un tiempo atrás surgió una campaña muy interesante que se las voy a comentar, que se denomina 7.000 millones de otros. Y es una campaña de las Naciones Unidas en conjunto con una ONG, Good Planet creo que se llama, que busca a través de unos videos, unos documentales que grabaron con personas, entrevistando a personas de todo el planeta, lo que buscan es que tú logres entender que este planeta es una casa única, es decir, aquí habitamos todos, ¿ya? Ricos, pobres, de izquierda a derecha, ¿cierto? Blancos, negros, rojos, amarillos, más allá de nuestras nacionalidades, todos los habitantes del planeta somos parte de esta diversidad. ¿Mm? De hecho, somos 7.000 millones de otros, ¿ya? De otredades, de individualidades. Pero lo interesante de esto es que más allá de que somos 7.000 millones de personas, cada uno, ¿cierto?, persiguiendo sus propios sueños, algo tenemos en común. ¿Mm? Miedos, sueños, la idea del amor, ¿cierto? Todos buscamos la felicidad, la alegría, amar, ¿cierto? El sentido de la vida, el temor a la muerte, entre otras cosas. Y entonces, este programa llamado 7.000 millones de otros desarrolló una campaña que es muy interesante, muy bonita, y que yo les voy a dejar acá, les voy a compartir el link. Aquí ustedes van a poder acceder y observar, son más o menos 14 videos de más o menos 20 minutos, 30 minutos, en donde diferentes personas del mundo van respondiendo y reflexionando ante algunas preguntas comunes. ¿Mm? Por ejemplo, historias de amor, el concepto de familia. ¿Mm? Y aquí una cosa interesante, cuando tú escuchas hablar a una persona de Grecia, una persona de Madagascar,
alguien que vive en Indonesia, alguien que está en Cuba, en Brasil, en Noruega, hablar sobre la familia, te das cuenta de que hay muchas cosas similares. ¿Mm? Que la gente tiene un profundo amor por la familia y que más allá de las diferencias culturales hay muchas cosas en las que nosotros pensamos y sentimos de igual manera. Esto te ayuda a construir empatía, ¿ya? A sentir empatía por el otro. ¿Mm? Una empatía real, es decir, una empatía basada en la diferencia, no en la igualdad. ¿Mm? Para que ustedes tengan un ejemplo, miren, este tráiler, que es el tráiler de lanzamiento, es bien interesante. No lo, digamos, lo voy a dejar en mudo, pero, por ejemplo, aquí a las personas se le pregunta, ¿con qué soñabas tú? Y miren lo interesante. La mayoría de la gente dice, por ejemplo, yo soñaba con volar. Miren, cuando era niño, dice él, quería ser piloto. Miren, ese otro. Mi gran sueño cuando era niño, adivinen qué, era ser piloto. Miren, quería ser piloto, quería volar, quería ser piloto, quería volar. ¿Eh? Ellos no se conocen entre sí, pertenecen a costumbres distintas, lenguajes distintas, ¿cierto? Ven, miren, quería volar, quería ser Superman, ¿cierto? Otro quería ser un piloto de un avión. ¿Mm? Se dan cuenta que los sueños a veces también son compartidos por las culturas. ¿Mm? Somos más parecidos de lo que creemos. ¿Mm? De hecho, somos más similares de lo que queremos reconocer. ¿Mm? Tenemos que ser capaces, ¿cierto? Como dice Humberto Maturana, tenemos que ser capaces de ver al otro como alguien legítimo. ¿Mm? Y por lo tanto, es bien interesante, es muy conmovedor estos testimonios. Hay unos testimonios conmovedores cuando se habla, por ejemplo, sobre los sueños, sobre el amor, sobre los miedos, ¿ya? Sobre la relación con la muerte. Son testimonios de verdad muy, muy, muy especiales. Yo les invito a que escojan alguno de estos capítulos y los puedan revisar, ¿ya? Ahí tienen también la página de la UNESCO, que yo también les recomiendo que la guarden y la exploren porque les va a servir de aquí a futuro. ¿Mm? Ahí está contenido todo el material de difusión, campañas, material educativo que se utiliza, por ejemplo, para educar a los niños en la tolerancia cultural y en la diversidad. De hecho, a propósito de esto que estamos hablando, y que yo les comentaba que el marco de los derechos humanos obliga a que las naciones vayan haciendo ajustes e incorporando, ¿cierto?, leyes o normas que respeten los derechos humanos. Hoy en día, en nuestro país, por ejemplo, en los planes educativos está integrado lo que es la educación para los derechos humanos, ¿cierto?, y la educación para la diversidad. Eso no existía en el currículum educativo chileno hace 20 años atrás, cuando se suscribió esta declaración. Hoy en día, el currículum educativo, ¿cierto?, en nuestro país nos obliga a que en las escuelas, a los niños desde muy pequeños, empecemos a educarlos en la tolerancia y en el respeto a la diversidad. Que vivir en un lugar distinto, con personas que hablan distinto, que tienen colores distintos, nos resulte natural, ¿ya? Y para eso tú tienes que empezar a socializar desde muy pequeño, que es lo que estamos haciendo en nuestro país, digamos, estamos haciendo el esfuerzo. Pues bien, vamos a pasar entonces al último tema, ¿ya? De esta primera unidad, y que son los tipos de interacción cultural. Lo voy a explicar brevemente. ¿Dónde encuentras tú este contenido? Lo encuentras en el capítulo 6, entre la página 157 a la 166. Todo lo que voy a explicar a continuación está contenido allí. Sabemos que las naciones son diversas, son multiculturales, pero hay países o pueblos o culturas que, a pesar de que son diversos, no se asumen como tal y se creen o se piensan que son más homogéneos de lo que realmente son. En cambio, hay otros países, otras naciones que se han asumido como diversos y por lo tanto han construido nuevos tipos de relaciones o nuevos tipos de proyectos sociales y culturales. ¿Cuáles son? Ahí Kotak, en la página 162, nos muestra tres principales modelos de interacción cultural que hoy día tú puedes observar a gran escala en diferentes sociedades en el mundo. El modelo de asimilación cultural, el modelo de sociedad plural y el modelo multicultural. Les voy a explicar más en detalle estos tres modelos y les voy a dar algunos ejemplos. De todas maneras, ahí en este cuadro resumen lo tienen también. Vamos a ver acá, control remoto, ahí está. El primer modelo, llamado de asimilación cultural o asimilacionista, quizás uno de los modelos más extendidos en el mundo. Gran parte de los países tienden a ser
asimilacionista. ¿Qué quiere decir eso? Que en la medida en que van llegando nuevos grupos subculturales, sobre todo, esto tú lo puedes observar en las relaciones con los procesos migratorios, ¿ya? Cuando otros grupos entran en nuestra frontera cultural, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo que hacemos muchas veces es asimilarlos. ¿Y qué significa el proceso de asimilación? Es bien interesante, porque en el proceso de asimilación lo que ocurre es que las nuevas personas y los nuevos grupos que llegan a nuestra esfera cultural, de cierta manera, se ven de una u otra forma forzados a abandonar parte de sus características o rasgos culturales, ¿cierto? Y asumen parte de nuevas características y rasgos culturales de la sociedad que los acoge. ¿Mm? Es una especie de negociación en la cual una persona debe abandonar ciertas cosas, debe asimilarse. Eso es, el concepto es asimilarse, ¿ya? Pues bien, lo que ocurre muchas veces en estos procesos es que hay algunas sociedades que son más fuertemente asimilacionistas que otras. Es decir, que su cultura nacional es mucho más rígida y por lo tanto es menos tolerante a que las personas que se integran a estas sociedades puedan ser respetadas y puedan vivir conforme a sus propias costumbres. Lo que tienen que hacer muchas veces es abandonar parte de esto y adoptar, por ejemplo, elementos de la cultura nacional. ¿Ya? Lo que ocurre acá, y nos dice Kotak en la página 158, es que cuando estamos en una sociedad asimilacionista, las minorías sociales adoptan los patrones y las normas de la mayoría dominante, ya sea las normas de conducta, los valores, las costumbres, incluso las formas lingüísticas. Por eso, por ejemplo, muchas veces la gente que llega a hablar, aunque llega a vivir con nosotros, que viene de otras culturas, van adquiriendo la forma de hablar del chileno, ¿cierto? Hay gente que puede vivir años con nosotros y mantiene su lengua, incluso su acento, su forma de hablar, pero hay otras que lo van perdiendo con el tiempo. Eso ocurre con lo que se denomina el proceso asimilacionista, ¿ya? Lo que ocurre muchas veces es que este proceso a veces es tan profundo que muchos grupos pierden su referencia cultural y de cierta manera desaparecen culturalmente. ¿Mm? Y aquí entonces lo que ocurre es la pérdida de elementos que para ti conforman parte de tu identidad. Un ejemplo, lo que ocurrió hace más o menos un siglo atrás, siglo y medio atrás, cuando Chile se construye como cultura nacional y como nación, lo que plantea es un proyecto asimilacionista, ¿cierto? En donde todos los grupos sociales y culturales deben asimilarse a este nuevo proyecto de país, a un solo tipo de bandera, un escudo, un himno, estos valores, ¿cierto? Esta idea de la cultura y todos los demás deben asimilarse y adaptarse a eso. ¿Quiénes pagaron el mayor costo? Aquellas minorías o aquellos grupos que estaban, ¿cierto?, en una situación de dominación, por ejemplo, los grupos indígenas. Hace un siglo atrás, muchos grupos indígenas debieron abandonar sus costumbres. Por ejemplo, en Chile se prohibía la práctica del idioma de Mapudungún. ¿Ya? En las escuelas, los niños de las comunidades mapuches se les castigaba si hablaban en Mapudungún. Tenían que hablar el castellano, ¿cierto? Después, cuando tú vas transmitiendo eso de generación en generación, ¿qué es lo que ocurrió? Que muchas personas abandonaron las lenguas nativas porque eran consideradas vergonzosas, porque eran discriminados si las practicaban. Y por lo tanto, la abandonaron hasta olvidarla. Y adquirieron un nuevo lenguaje, el lenguaje de la sociedad dominante, el castellano. Esos ejemplos están documentados en la historia y en la historiografía chilena, ¿ya? Y eso ha ocurrido en Estados Unidos, en Canadá, en Australia, en España, en Chile, en Argentina, en Brasil, en prácticamente todos los lados, donde se han construido estos proyectos nacionales que son bastante arbitrarios por lo demás, la gente no tiene otra alternativa que asimilarse a ellos. El segundo modelo que está documentado e investigado en términos antropológicos, sociológicos, es el que se denomina sociedad plural o plurinacional. ¿Qué significa eso? Este modelo, a diferencia del anterior, plantea que los grupos culturales y étnicos conviven entre sí manteniendo y resguardando su autonomía cultural, sus particularidades. Constituyen una nación, pero en la cual mantienen relaciones, ¿cierto?, de buena vecindad, de intercambio, etcétera, pero mantienen sus fronteras culturales. ¿Sí? En ese caso, por ejemplo, están países como la India. La India hoy día es un país, ¿no?, tiene 1000 y tantos millones de habitantes. ¿Cómo está organizada la India? La India está organizada, su estructura sociopolítica está organizada en estados. ¿Sí? Es un país federativo.
cada estado, ¿ya?, de la India tiene y resguarda, digamos, está compuesta por grupos étnicos. Además, en la India hay más de 600 grupos étnicos. Cada grupo étnico dentro de estos estados legalmente tiene el derecho de vivir bajo sus propias costumbres. En la India existen cientos de idiomas y dialectos que son legales. Es más, si tú te mueves de un lugar de la India a otro, hasta los letreros en la calle cambian de idioma. Así. Existe una lengua oficial, ¿ya?, el hindi. Sin embargo, sobre esa lengua oficial, de hecho está el hindi y está el inglés, dentro de esas lenguas oficiales, cada grupo cultural puede practicar sus propias lenguas. Y no solo eso, sus propias costumbres, su propia religión, es más, sus propias leyes y normas. ¿Mm? Es decir, tienen autonomía, ¿ya? Otro ejemplo más contemporáneo y más cercano al nuestro, al mundo occidental, es el de España. España es una monarquía constitucional, un Estado, ¿cierto?, que tiene algunos elementos oficiales. El idioma español castellano es el idioma oficial, tiene una bandera, etcétera, pero están organizados en comunidades autonómicas. Y cada comunidad autonómica tiene autonomía. Y autonomía, por ejemplo, para practicar su propio idioma, para imponer sus propias leyes, tener sus propios impuestos, sus propios representantes políticos, sus propios sistemas educativos. Si ustedes van a Cataluña, se habla catalán. En las escuelas se enseña catalán, se enseña la historia catalana, además de la historia oficial. Si tú vas a Galicia, la gente en Galicia habla galego, ¿cierto? Y está preocupado de la cultura galega. Si tú vas a Cantabria, si tú vas a Murcia, si tú vas al País Vasco, ¿m? Todas las comunidades autonómicas tienen sus propios modelos de funcionamiento, pero están integradas, juntos pero no revueltos. ¿M? Lo mismo ocurre con un proyecto bien interesante que está desarrollando el Estado Plurinacional Boliviano, a propósito de este proyecto que comienza con los movimientos indígenas liderados por Evo Morales, ¿m?, hace más ya de 10 años atrás, en donde ellos constitucionalmente crean una nueva constitución y se declaran a sí mismos como un Estado plurinacional, es decir, que está constituido por múltiples pueblos y naciones. ¿Quiénes son esos pueblos y naciones? Todos los grupos étnicos que constituyen Bolivia. ¿Mm? Cada grupo étnico en Bolivia tiene el mismo estatus jurídico, no hay un grupo más importante que otro. Así está declarado hoy día la Constitución. Es más, en el Parlamento boliviano es un parlamento plurinacional, es decir, en el Parlamento de la República todos los grupos étnicos tienen escaños reservados, van sus representantes políticos a discutir las cuestiones que le atañen a todos. Lo mismo ocurre con España. España tiene sus propios liderazgos políticos, pero entre todos constituyen un parlamento, ¿cierto?, unitario, en donde todos estos representantes van, ¿cierto?, representando a sus comunidades autonómicas para discutir aquellos temas que les afectan a todos. ¿Mm? ¿Qué proyecto deberíamos construir en Chile? A propósito que estamos discutiendo construir una nueva constitución. Las constituciones, ¿cierto?, son elementos jurídicos que le dan forma a estos proyectos. Por eso no es menor lo que estamos viviendo en Chile, porque nosotros venimos de una constitución que ha construido un país unitario, ¿cierto? Unitario, ¿cierto? Y donde no se respetan las diferencias. Nosotros no somos un régimen federativo, no tenemos autonomía, sino que obedecemos, ¿cierto?, a una sola ley, a una sola república, a un solo mandato constitucional. ¿Mm? El país está regionalizado, pero las regiones no tienen autonomía. ¿Mm? ¿Hacia dónde debemos avanzar? Es una pregunta bien interesante, porque esta cuestión nos va a afectar a nosotros y va, de cierta manera, a darle forma al Chile de los siguientes 50 años, por lo menos. El tercer modelo de relaciones interculturales se denomina sociedad multicultural. Y es un modelo de sociedad que se está transformando poco a poco en el modelo de referencia en el siglo XXI a nivel global y en muchas sociedades. A propósito del tema de la globalización y de las migraciones. ¿Mm? ¿Qué ocurre con las sociedades multiculturales? Son aquellas que cuando se miran hacia adentro reconocen que están constituidas por diversos grupos culturales, étnicos, migratorios, y todos ellos, ¿cierto?, de una u otra manera, a partir de sus propias particularidades, van nutriendo una cultura híbrida. ¿Mm? Por eso a este modelo también los gringos le llaman melting pot. ¿Qué es el melting pot? El melting pot, en buen chileno, es la olla de la cazuela. ¿Mm? Eso es el melting pot, un caldero, ¿ya? ¿Cierto? Estos calderos así, estos como de hierro, estos que se hierven, ¿cierto?, al fuego, donde tú haces estos guisos. Esa es la sociedad multicultural, un caldero cultural.
¿Por qué es interesante? Porque en el melting pot, a diferencia de la sociedad plurinacional, el melting pot, cada grupo cultural mantiene sus propias particularidades, pero se mezcla también hasta constituir una cultura nueva, sui generis, ¿sí? Es como el caldero, como la cazuela, po. Cada ingrediente de la cazuela, a propósito de hoy día con mi cazuela, cada ingrediente de la cazuela, ¿cierto? Por sí solo no funciona. Cuando tú los mezclas, ¿cierto? Cada elemento de la cazuela sigue estando ahí, ¿cierto? La papa, el zapallito, ¿cierto? El pedacito de choclo, el pollito, ya, eres vegetariano, ponle carne vegetal, lo que tú quieras. Cada uno de esos elementos no se deshace, no se diluye, mantiene parte de su constitución, pero le aporta parte de sus ingredientes a este sabor único que tiene la cazuela, ¿ya? Lo mismo ocurre con la cazuela cultural. Nosotros aportamos, nos mezclamos con los demás, pero manteniendo también y respetando nuestras diferencias. Lo que ocurre con las sociedades multiculturales es un tremendo desafío, porque tienen un doble proceso de socialización. ¿Qué significa esto? Que cuando llega un grupo migratorio o un grupo subcultural y se integra a estas sociedades, primero que todo deben ser resocializados, es decir, deben aprender y adquirir los elementos y aprender a respetar los elementos de la cultura nacional. Por ejemplo, los grupos migrantes que se integran a la sociedad norteamericana o canadiense deben aprender, ¿cierto?, lo que son el idioma oficial, las normas y las leyes oficiales, ¿cierto?, la cultura oficial. Pero al mismo tiempo, esos mismos individuos tienen el derecho de ser socializados y de mantener sus propias prácticas. Por eso en las sociedades multiculturales, por ejemplo, existe un idioma oficial, ¿ya? Y los otros idiomas, lenguas o dialectos que pueden practicarse libremente. ¿Mm? De hecho, no existen religiones oficiales. De hecho, las sociedades multiculturales son abiertas al culto, ¿ya? Se practica la libertad de culto. Esto es bien interesante porque, de alguna u otra manera, muchos plantean de que lo queramos o no, las sociedades que están más globalizadas como la nuestra, tarde o temprano van a moverse hacia este modelo, el modelo de la multiculturalidad. Canadá es un extraordinario ejemplo de cómo funciona el multiculturalismo. De hecho, debe ser el país que mejor gestiona el multiculturalismo. Es decir, todos allí son bienvenidos, se les integra en un plano de igualdad. Ahí todos los migrantes tienen el mismo estatus, son equivalentes, se les respeta su estatus jurídico. ¿Mm? Pero al mismo tiempo, cada grupo migrante tiene el derecho de vivir y celebrar sus propias costumbres. Como ahí ven en la foto. Ahí la gente, por ejemplo, de origen musulmán, tienen doble nacionalidad, son canadienses, pero también son culturalmente musulmanes. No pasa nada, no tienen que abandonar su religión y sus costumbres para volverse canadienses. De hecho, por eso tú, por ejemplo, puedes ver en estas sociedades multiculturales, en los Juegos Olímpicos pasa mucho eso. En una competencia, de repente, ves ya representando a Canadá y ves a una persona asiática, como la que ves ahí. Y tú dices, pero esta persona es asiática, ¿cómo es canadiense? Sí, es canadiense, ¿cierto? Hijo de padres vietnamitas. Él se asume vietnamita, pero también canadiense. Eso es posible en las sociedades multiculturales. En Chile eso no pasa. En Chile tú estás obligado a renunciar a la otra nacionalidad. ¿Mm? No puedes tener doble nacionalidad, es complejo. ¿Ya? Las sociedades unitarias funcionan así. Las sociedades asimilacionistas. Las sociedades multiculturales te permiten tener este doble juego. ¿Ya? Australia es una sociedad también multicultural, bien interesante, y Estados Unidos, obviamente. Estados Unidos se construye desde las migraciones y desde la multiculturalidad, aunque de todas maneras Estados Unidos está un poquito más atrás que Canadá y Australia. Tiene bastantes problemas para gestionar este modelo. Ya lo hemos visto en clases anteriores y en las noticias. Los crímenes de odio racial, ¿cierto? El abuso policial sobre las minorías. Estados Unidos tiene un problema con el multiculturalismo, ¿ya? Porque ahí hay un grupo dominante muy fuerte, ya que es el grupo anglosajón blanco. Pues bien, integrar o asimilar son lo mismo, no son lo mismo. Integrar, ¿cierto? O en este caso asimilar, como lo decíamos, es un proceso en el cual tú recibes a personas distintas de tus comunidades, de tu sociedad, pero poco a poco los vas invisibilizando o poco a poco esta gente se va disolviendo culturalmente, ¿cierto? La diversidad no es muy visible en las sociedades asimilacionistas. La mayoría de la gente no quiere manifestar sus diferencias culturales porque
la presión social es muy fuerte. Lo vemos nosotros cotidianamente a escala microsocial, cuando tú te encuentras, por ejemplo, con personas que vienen de otros países y que trabajan o que comparten la vida contigo. ¿Qué es lo que ocurre muchas veces? La gente suele bromear, se suele burlar del acento de la gente, a tal punto que la gente termina concluyendo que es mejor que trate de imitar cómo hablan los chilenos para que no me molesten, porque no respetan la forma en que hablo. Así ocurre a escala microsocial la asimilación. La integración tiene otro elemento. Después iré con la ronda de consulta. La integración lo que hace es valorar, ¿cierto?, la diferencia, respetarla y dejar que se manifieste. Entonces la integración no es lo mismo que la asimilación. Nuestro país hoy en día tiene este problema. ¿Integramos o asimilamos a los grupos migrantes? ¿Integramos o asimilamos a nuestros grupos étnicos? ¿Integramos o asimilamos a los otros grupos subculturales? Porque asimilar no es lo mismo que integrar. Para el debate, entonces, ¿qué crees tú que está pasando en Chile? ¿Cuál de estos tres modelos de interacción cultural que te acabo de presentar crees tú que es el que hoy predomina en Chile? ¿Cuál crees tú que debiese ser el modelo que debiésemos adoptar como sociedad? Ahí los tienes en pantalla. Piensa, investiga, reflexiona. Piensa a tu alrededor, qué es lo que hemos visto. ¿Para dónde vamos? Ahí les voy a dejar entonces un par de materiales de apoyo. Este es bien interesante porque es un video que explica en mayor detalle lo que les acabo de mencionar, estos tres modelos de interacción. Y este es un video que nos hace reflexionar sobre el problema del multiculturalismo, porque practicar el multiculturalismo es un tremendo desafío, porque tú estás con gente tan distinta a ti que cualquier cosa que tú puedas decir o plantear puede afectar las costumbres de otros. ¿Se acuerdan cuando hablábamos esto del etnocentrismo y relativismo cultural? Sí, pues vivir en una sociedad multicultural nos obliga a practicar el relativismo, nos obliga incluso dentro de nuestras propias fronteras nacionales a practicar el relativismo cultural. Sentir que no solo tenemos nosotros la verdad, ¿ya? Nosotros no somos los representantes absolutos de la cultura chilena. Por eso el multiculturalismo es un desafío. Hoy en día es un tremendo desafío para todas las sociedades. Y también plantea problemas, porque hay países que han apostado por el multiculturalismo, pero no les ha funcionado, como el caso de la ex Yugoslavia. Finalmente, entonces, les voy a explicar brevemente, vamos a repasar algunos de los conflictos de la interacción cultural, lo que se denomina las interacciones culturales negativas. ¿Por qué nuestras diferencias sociales y culturales a menudo conducen al conflicto y la violencia? ¿Por qué no podemos respetar nuestras diferencias? ¿Por qué los cristianos y los musulmanes se odian tanto? ¿Por qué no pueden convivir en paz? ¿Por qué blancos y negros no pueden convivir en paz y armonía? ¿Por qué mestizos e indígenas no pueden coexistir y construir una cultura compartida, respetando sus mutuas diferencias? ¿Por qué? ¿Por qué nos cuesta tanto reconocer que somos distintos? Pues bien, el problema es el shock cultural. La interacción cultural negativa nos plantea que cuando tú vives en una sociedad diversa, debemos aprender a gestionar esta diversidad. No basta con que tú estés rodeado de gente distinta, tienes que aprender a construir vínculos, ¿cierto? Eso se llama gestionar. Construir nuevas formas de comunicación, nuevas leyes, nuevas normas, crear nuevos espacios de diálogo para que los grupos culturales distintos se integren, ¿ya? Lo que ocurre habitualmente es que nosotros hacemos el proceso inverso, hacemos la contrastación, el contraste. Mientras más distinto culturalmente es alguien que se instala al lado de nosotros, más probabilidades hay que ocurran choques o tensiones culturales, ¿sí? Cualquier elemento que nos diferencie con otro puede ser potencialmente, nos dice Kotak, fuente de tensiones y de conflicto. Estamos rodeados, es como un campo minado. Cada cosa que constituye nuestros rasgos culturales puede ser conflictivo frente a otros. Nuestra ideología, nuestras tendencias políticas, nuestras creencias religiosas, el estatus socioeconómico, nuestra identidad de género, la lengua que practicamos, nuestro color de piel, nuestro origen étnico, nuestra nacionalidad, todos esos elementos nos pueden unir, pero también nos pueden separar. Ahí entonces ustedes tienen que revisar
y lo vamos a ver un poquito más en detalle, lo vamos a desmenuzar ahora, 6 tipos de interacción cultural negativa planteados por Kotak en la página 162. El prejuicio, la discriminación de jure, la discriminación de facto, el genocidio, el etnocidio y la expulsión étnica. A continuación, les voy a presentar brevemente algunos de estos, digamos, vamos a revisar los 6 brevemente y vamos a ver algunos ejemplos. Los prejuicios. A escala microsocial, este es uno de los principales problemas que tenemos hoy en día para tolerar o para gestionar la diversidad. Los prejuicios y los estereotipos. ¿Qué son los prejuicios? Los prejuicios son percepciones, ideas, opiniones devaluadas, ¿ya? Que nosotros hacemos sobre personas o grupos que viven y coexisten con nosotros. ¿Cómo se construyen los prejuicios? Se construyen, ¿cierto? Básicamente observando o criticando los comportamientos, los valores, las capacidades o atributos que otras personas tienen y que nosotros consideramos negativas. ¿Mm? Los prejuicios es una mirada parcial, fragmentada e incompleta de los demás, ¿ya? ¿De qué se alimentan los prejuicios? Como nosotros no tenemos muchas veces o no queremos sentarnos para dialogar y para entender al otro, lo que hacemos es que para ahorrarnos ese problema, nosotros construimos una imagen parcial. ¿Y con qué la completamos? La completamos con estereotipos. ¿Y qué son los estereotipos? Los estereotipos son ideas fijas, parciales, ¿cierto? Etnocéntricas, sociocéntricas, que a menudo son desfavorables respecto a cómo piensan, actúan otras personas que nosotros consideramos diferentes e inferiores incluso, ¿m? Peligrosas, amenazantes. ¿M? Kotak nos dice, las personas con prejuicios suponen que los miembros de otro grupo actuarán como se supone que actúan. Así operan los prejuicios. Es decir, uno espera que la gente se comporte según el prejuicio que uno tiene de ellas y según los estereotipos que se ha imaginado de ellas. Por eso, por ejemplo, en Estados Unidos, la policía tiende a detener más a personas negras que a personas blancas. Hay un prejuicio, ¿cierto? Actúan con prejuicio. ¿Y por qué dirán ustedes? Porque el estereotipo es que las personas negras suelen, ¿cierto? El estereotipo, una imagen evidentemente parcial, es que los negros suelen delinquir más. Incluso hay gente que cree que las personas de color tienen una moral distinta, tienden a la inmoralidad, tienden a romper las leyes. Y por lo tanto, cuando un policía blanco es educado en esos prejuicios estereotipos, ¿qué creen ustedes que va a ocurrir cuando se enfrenta a una persona de color negro? Va a actuar conforme a ese estereotipo. No se va a sentar a conversar con él. Va a actuar, ¿cierto? Lo va a detener o incluso lo va a asesinar conforme a ese estereotipo. Es decir, si yo veo una persona de color negro, lo más probable es que voy a sentir primero rechazo y temor, porque se me ha enseñado que las personas, ¿cierto? Las personas negras suelen ser más peligrosas. Así actúa la gente en Estados Unidos muchas veces, ¿ya? Los estereotipos y los prejuicios tú lo puedes aplicar a cualquier tipo de grupo. Por ejemplo, existen prejuicios y estereotipos, ¿m? Ahí lo vamos a ver más adelante, que tienen que ver con el color de piel, con el estatus socioeconómico. En Chile, por ejemplo, tenemos fuertes prejuicios de clase. ¿M? Pensamos que la gente pobre actúa de determinada manera, es floja, tiende a robar, tiende a mentir, cae en la inmoralidad, tiende a los vicios, ¿cierto? Eso es lo que mucha gente de estatus alto piensa de la gente de estatus socioeconómico bajo. ¿M? Ese es uno de los principales prejuicios en nuestro país, el prejuicio de clase. ¿Ah? Dime dónde vives y yo me imagino el resto. ¿Mm? Ah, tú eres en Santiago, por ejemplo. Ah, tú vienes de La Pintana. Ok, no me digas más. Sé cómo es la gente de La Pintana, ¿cierto? Ah, tú eres de Vitacura. Ah, no me digas nada. Sé cómo vive la gente allá arriba. Sé cómo eres. Esos son los prejuicios. ¿Mm? Se construyen sobre fragmentos. Y esos fragmentos muchas veces están teñidos de elementos discriminatorios, de juicios etnocéntricos, sociocéntricos. ¿Mm? Allá en Chivilcán matan, ¿cierto? Sí, pues ve, pues dice, uy, la Chivilcán, pero al día para arriba. Qué complicado. ¿Y qué pasa cuando alguien, un estudiante, un joven, ¿cierto? Que vive en Chivilcán o que vive en Perú al día alto, que es esforzado, que sus padres son honestos, se sacan la cresta trabajando, ese chico va a estudiar a la universidad o va a buscar trabajo. ¿Qué cree usted que puede pasar?
prejuicios, por ejemplo, de tu origen étnico. ¿Mm? Hay lugares, ¿cierto?, en el mundo, y incluso en nuestro país, donde no contratan gente según su estatus socioeconómico. ¿Mm? Por ejemplo, cuando hacen las selecciones de personal, mucha gente ve el apellido y lo discrimina automáticamente. No, no queremos apellidos indígenas en este lugar. Así. ¿Por qué? No, porque no, lo indígena, no, es que no, no sé. Eso es prejuicio. ¿Mm? Aquí hay un experimento bien interesante porque esto se ha estudiado a escala microsocial, por eso pongan atención. Los prejuicios y los estereotipos se estudian a nivel microsociológico y la psicología social ha hecho experimentos para demostrar cómo se construyen los prejuicios. ¿Mm? Este es un experimento que se llama el experimento de la muñeca, ¿ya? Y es un experimento donde, como ven ahí, se hace con niños y se ha hecho en distintos países en donde se les presenta a los niños una muñeca blanca y una muñeca negra. Y entonces el niño debe responder e imaginarse qué cosas hacen, ¿cierto?, la muñeca blanca o la muñeca negra. ¿Ven? Y entonces le preguntan cosas como, ¿quién crees tú que de estas dos muñecas es la más mala? La negra. ¿Cierto? ¿Quién es mejor? La blanca. ¿Cierto? ¿Quién es más bonita? La blanca. ¿Por qué? Porque me han enseñado así, po. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Es muy interesante porque este experimento también se ha hecho en Chile. ¿Mm? Así que échenle un vistazo después a este set de videos bien interesante. Hay campañas, ¿cierto?, patrocinadas por organismos internacionales sobre la eliminación de los prejuicios. ¿Mm? Chicos, los prejuicios son miradas parciales. En Chile, habitualmente nosotros somos muy prejuiciosos. Nosotros juzgamos o prejuzgamos, es un prejuicio, prejuzgamos a las personas, por ejemplo, por su apariencia. En Chile, dime cómo te viste y cómo te tratan. Eso habitualmente lo dicen, ¿cierto? Por eso la gente es tan obsesionada con la apariencia. Porque en Chile la gente, según cómo se viste, a la gente no le importa si tú eres un doctor en física y andas con jeans rotos. Si andas con jeans rotos, van a decir, este tipo es un desarreglado, de ser pobre, capaz que sea drogadicto y delincuente. Miren, a estas personas se les expuso a gente. Ya, miren, por ejemplo, esa persona, ¿bien? Entonces pues le preguntan, dígame, ¿qué se imagina de él? Este experimento se ha hecho en Chile también. ¿Mm? Ármeme la vida de él. Cuénteme, ¿qué se imagina? Miren ese tipo que ven en pantalla. Entonces dice, no, este tipo debe ser motoquero, posiblemente vende drogas, ¿cierto? No debe tener trabajo. Y después esa persona apareció en la pantalla, apareció en la vida real y van a descubrir lo que pasa. ¿Mm? Ahí está contando, se está imaginando, ¿cierto? ¿Qué será, cierto? ¿Quién será esa persona? ¿Ven? Ahí, bueno, yo me estoy imaginando que puede ser tal o cual cosa, miren. ¿Ven? Miren, este señor no puede ser un niño que puede ser, no sé, un animador, desde un bailarín, ¿cierto? Miren, ella es muy fuerte, ¿cierto? Muy activa, le gusta tejer, bordar, ¿cierto? Porque es una señora que parecía con chalequito, una señora buena. ¿Mm? Miren, estos son todos prejuicios. ¿Mm? Es como el juego del espejo. Básicamente estas personas están dialogando con sus propios prejuicios. ¿Ven? Y además tiñen a la otra persona de valores y de comportamientos. Esos son los estereotipos. ¿Mm? O sea, este tipo que anda lleno de tatuajes debe ser peligroso, porque la gente con tatuajes es agresiva. ¿Ves? Tal vez es violenta, tal vez es agresiva, ¿cierto? Ese tipo, ese gordo barbón así, ¿cierto? Después los van a poner frente a frente y les van a decir, bueno, este soy yo. ¿Mm? ¿Ven? Resulta que ese tipo en realidad mire, es un profesor, es un educador. ¿Mm? ¿Ven? Ahí está. ¿Ven? No, no era motoquero, no era drogadicto, no era delincuente, es un educador, tiene profesión. Mire, es otra persona, ¿cierto? Es un médico. Sí. Y digo, ¿cómo? ¿Hay médicos negros? Sí. Pero yo que he pensado que siempre los negros han sido tan flojos, diría este tipo. No, soy doctor y lo puedo atender. Esa mujer, ¿cierto? Resulta que parece tan buena y tejedora, en realidad es una mujer trotamundo, es física, no sé, investigadora, creo que produce discos, una cosa así. No teje, no borda. ¿Ven? Monitor infantil. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Trabaja con niños. Yo le diría, yo jamás pondría a mi niño en un jardín infantil con este tipo. Se ven amenazantes. Así se construye la dinámica de los prejuicios. ¿Ven? Es un informático, no era un doctor. ¿Eh? Tiene un grado superior en informática, no es artista, ¿cierto? No es tatuador, ¿ya? No es rapero, no es delincuente. Miren, ella es un DJ, ¿ven?
va a festivales, compone música electrónica. Miren, ¿se dan cuenta? Es muy interesante. Este ejercicio también se ha hecho en Chile, ¿ah? Y todos se equivocan. ¿Mm? Todos se equivocan. Pues bien, vamos a hablar brevemente de la discriminación. ¿Qué pasa con la discriminación acá? Que los prejuicios y los estereotipos son construcciones mentales, ¿cierto?, que luego se traducen en opiniones. Muchas de esas opiniones nosotros no las decimos, pero están con nosotros y a veces las manifestamos. ¿Cuál es la diferencia con la discriminación? La discriminación son acciones, están basadas e inspiradas en los prejuicios y en los estereotipos, pero la discriminación son actos observables, evidentes, ¿ya? Deliberados. ¿Mm? Son acciones que lo que buscan directamente diferenciar, por eso es discriminación, diferenciar, segregar, separar, ¿ya? De forma negativa y arbitraria a grupos y a personas sobre la base de prejuicios y estereotipos. ¿Mm? Uno siempre cuando discrimina a alguien de manera negativa o de manera arbitraria, lo hace bajo una justificación. Es decir, yo te discrimino por algún rasgo específico. Por ejemplo, pongan atención. La discriminación, nos dice Cotas, que puede ser de dos formas. Una que se llama de facto, es decir, actos habituales, incluso, digamos, no deliberados o deliberados que nosotros hacemos en la escala microsocial, en la interacción cotidiana, que no están reguladas ni permitidas legalmente, ¿ya? Pero que las practicamos. ¿M? Como el caso, ¿cierto?, de esta señora de la farmacia. ¿M? ¿Cierto? ¿Qué está haciendo usted? Vaya a su país, ¿cierto? Yo quiero que me atienda un chileno porque no le entiendo nada de lo que me está hablando. Es una discriminación de facto. ¿M? La discriminación de jure tiene que ver con la palabra jurídica, es decir, es una segregación, una discriminación que está establecida, permitida e incluso regulada legalmente, como por ejemplo, prohibido el ingreso de personas negras a este lugar, o leyes que discriminan, ¿cierto?, a personas por su color, su raza o su orientación sexual, etc. Las leyes raciales sudafricanas, las leyes de Alemania nazi, leyes de segregación racial en Estados Unidos, ¿cierto? Leyes que segregan, por ejemplo, o discriminan a las mujeres de determinados trabajos. ¿M? Todos esos elementos se llaman discriminación jurídica o de jure, y que se diferencian de la discriminación de facto, que no está jurídicamente regulada, pero que se practica habitualmente. Tipos más comunes de discriminación. Nosotros siempre escogemos algún pretexto para discriminar a alguien. Y ese pretexto se denomina rasgo. ¿Por qué rasgos específicos discriminamos nosotros habitualmente? Por género, ¿cierto? Por orientación sexual, por religión, por edad, por condición socioeconómica, por pertenencia étnica, por rasgos físicos, fenotípicos, ¿cierto? Color de piel, por discapacidad y por nacionalidad. Son los tipos más recurrentes de discriminación en las sociedades hoy en día. Reflexiona. ¿Has sido discriminado tú alguna vez? ¿Por qué razón? ¿Recuerdas tú? ¿Y tú? ¿Has discriminado alguna vez a alguien por alguna razón en particular? Indaga. ¿Cuáles son los tipos de discriminación más comunes en nuestro país? ¿Cuáles son las que más practicamos de esta lista que hemos visto acá? Investiga brevemente, porque esto se ha trabajado y de hecho yo en las siguientes clases, en las siguientes unidades, vamos a volver a hablar sobre la desigualdad y la discriminación en Chile y veremos cuáles son los tipos más recurrentes por los cuales nosotros los chilenos discriminamos. Pues bien, ahí les dejaré también algunos testimonios, definiciones y tipos de discriminación. Estos que están aquí están explicados en detalles en este video y además algunos testimonios de la discriminación en Chile, contada por personas que han sido discriminadas. Finalmente, veremos tres de los casos más extremos de interacciones culturales negativas. ¿M? El genocidio, el etnocidio y la limpieza étnica. La foto que ven allí, una foto espantosa de esos soldados ahí posando frente a una serie de cadáveres, ¿cierto? Y osamentas, es una foto real tomada en Turquía a principios del siglo XX, años 1917 y 18, y corresponde a uno de los primeros genocidios documentados en la historia moderna, el genocidio del pueblo armenio. El genocidio es una de las formas más extremas y brutales de discriminación y de interacción étnica y de sometimiento de otros grupos. El genocidio es una palabra que hasta el año 1944, cuando va terminando la Segunda Guerra Mundial, no existía.
¿Cómo nosotros podemos ponerle un nombre a semejante atrocidad cuando un grupo somete, persigue y aniquila a otro de manera masiva, sistemática y deliberada? Pues bien, Rafael Lemkin, un abogado de origen polaco-judío, a propósito del tema del Holocausto, trató de buscar una palabra para poder describir lo que había hecho el régimen nazi en esa época. Cuando el régimen nazi hizo esta política sistemática de segregación, discriminación, deportación, confinamiento y luego exterminio de las comunidades judías y de otras minorías étnicas, no había palabra para describir eso. Y entonces surge el concepto de genocidio. El genocidio se define por un tipo específico de crímenes masivos, ¿ya?, que buscan la eliminación deliberada, organizada, orquestada y sistemática de un determinado grupo. ¿Mm? Este grupo puede ser étnico, religioso, político, entre otros. Este tipo de prácticas denominadas genocidio hoy en día se denominan en la jurisprudencia internacional como crímenes contra la humanidad. También se les denomina crímenes de lesa humanidad, ¿ya? Es decir, cuando un grupo es deliberadamente perseguido hasta ser aniquilado. Ejemplos de genocidios, quizás los más importantes que han ocurrido durante el siglo XX, son, como les decía, el genocidio armenio, el holocausto judío, del cual sabemos bastante, el genocidio de musulmanes en la guerra de la ex Yugoslavia, particularmente en la guerra de Bosnia, en el año 94-95, el genocidio perpetrado en Camboya por el régimen comunista de Pol Pot, donde más de 1,5 millones de personas fueron aniquiladas por los Khmer Rouge, como se les llamaba a los simpatizantes del régimen. Y finalmente, uno de los últimos genocidios del siglo XX, el genocidio de la etnia Tutsi en Ruanda, y que además fueron cientos de miles de personas que fueron masacradas por la etnia Hutu, que era la etnia dominante, en no más de 100 días. Fueron 100 días horrorosos, espantosos. Pues bien, aquí les dejo algún material audiovisual que documenta y que les permite a ustedes entender un poco este tipo de genocidios, el de Armenia, el holocausto judío, el genocidio de Ruanda y el genocidio en Bosnia. Otro de los tipos de interacciones es el que se denomina etnocidio y que tiene una particularidad. Básicamente es un proceso en el cual una cultura dominante, un grupo dominante va haciendo desaparecer sistemáticamente a un grupo cultural. Pero a diferencia del genocidio, el etnocidio no necesariamente implica el asesinato de las personas. Sí, aquí básicamente el etnocidio tiene que ver con un asesinato cultural, es decir, con la desaparición de costumbres, lengua, tradiciones, creencias religiosas, ¿sí? Como por ejemplo lo que ocurrió con el sometimiento y la colonización en Latinoamérica contra los grupos originarios, ¿cierto? Lo primero no fue un asesinato masivo, al contrario, fue esclavización, cristianización, cambio de vestimenta, cambio de lenguaje, hasta tal punto que los otros grupos culturales habían desaparecido y habían sido integrados. ¿Mm? El etnocidio busca la asimilación y la desintegración cultural de un grupo. Uno de los casos más documentados de etnocidio en nuestro país es el etnocidio perpetrado sobre la etnia Selknam en Tierra del Fuego. ¿Mm? Aquí les dejo un video bastante reciente sobre esto. ¿Por qué es interesante? Porque hace no mucho tiempo atrás el Estado chileno reconoció oficialmente el etnocidio del pueblo Selknam y por lo tanto se comprometió a la reparación de su memoria histórica y además a la compensación incluso económica de los últimos descendientes Selknam. ¿Sí? Por ejemplo, hay una foto de indígenas Selknam que fueron llevados incluso para ser expuestos en los museos en Europa, como museos vivientes. Eso es lo que hacían los colonos y los descendientes europeos con los pueblos indígenas americanos. Los llevaban para allá, los medían, los sometían, les cambiaban ropa, los cristianizaban. Hay un caso clásico que se llama el caso de Jimmy Bottom. ¿Mm? Este indígena, me parece que era Cahuéscar, que fue llevado por los ingleses en el barco, llegó a Inglaterra, aprendió a comer con cuchillo y tenedor, se vistió, ¿cierto?, a la usanza inglesa, aprendió buenas maneras y de hecho fue presentado frente a la reina. ¿Mm?
en un ejercicio de, miren, cómo ¿ve que se puede civilizar a un primitivo? Aquí está. Busquen la historia de Jimmy Button, cómo terminó. Finalmente, el último tipo de interacción cultural negativa se denomina la expulsión o limpieza étnica, que está vinculada muchas veces con el genocidio, ¿ya? Muchas veces el genocidio comienza con expulsión étnica o limpieza étnica de algunos territorios. La expulsión o limpieza étnica implica una movilización forzosa de grupos culturalmente diferentes que son expulsados a otro país, ¿cierto? Expulsados del territorio de manera deliberada y sistemática. Es lo que ocurrió y lo que perpetraron las milicias serbias cuando invadieron Bosnia. Comunidades musulmanas, ¿cierto? Digamos, musulmanos, yugoslavos musulmanas, ¿cierto? Que fueron expulsadas. Llegaban las tropas y decían, toda esta comunidad tiene que abandonar su casa, tiene un día para abandonarlo, si no los vamos a asesinar. Así de simple. La gente tenía que salir con lo que podía, ¿ya? ¿Para dónde se van? No sé, váyanse fuera a otro país. Lo que ocurre acá entonces es que la expulsión o limpieza étnica tiene una consecuencia. Genera el fenómeno de los desplazados o refugiados. Son personas que pueden, por ejemplo, ser forzadas a abandonar un país, lo que se llaman los refugiados voluntarios, y aquellos que eligen escapar de un país debido a las persecuciones, lo que se llaman, ¿cierto? Perdón, refugiados voluntarios y los refugiados involuntarios. Los involuntarios son aquellos que son obligados a irse contra su voluntad. Y los refugiados voluntarios son aquellos que deciden abandonar el país para salvar su vida. Hoy en día, el principal problema que tenemos en el mundo es de refugiados. Una parte importante de la gente que migra en el mundo y que se desplaza de un lugar a otro, no lo hace por voluntad propia, lo hace escapando de las guerras civiles y de las persecuciones, de las crisis sociales y políticas. Estas personas, ¿cierto?, que escapan y que tienen el carácter y el estatus de refugiados se les denomina expatriados, es decir, personas que han abandonado de manera forzosa su patria, su país. Quizás el proceso de expulsión étnica hoy en día, que está sucediendo hoy en el mundo y que quizás es uno de los más graves, es el proceso de limpieza étnica que se está perpetrando en Myanmar. Ya antiguamente se llamaba Birmania, estaba hablando del sudeste asiático. Allí una etnia en particular, la etnia Rohingya, está siendo perseguida deliberadamente por el ejército de Myanmar, que es una dictadura, ¿ya? Y los está persiguiendo y expulsando de sus territorios. Y en esos territorios se están instalando nuevos grupos étnicos que son afines a la cultura dominante. Es decir, se están instalando birmanos allí, ¿ya? Y en esos territorios donde antes vivían los Rohingya, ¿ya? Y lo que está haciendo esto y lo que está provocando es un éxodo de cientos de miles de personas que tienen que desplazarse hacia los países adyacentes, llegan con lo opuesto, son crisis humanitarias. Allí las Naciones Unidas tienen que llegar, intervenir, construir campamentos, darles agua, comida, atención de salud, ¿cierto? En estos lugares aquí se vulneran todos los derechos humanos, todos. Aquí hay niños que mueren de desnutrición, de enfermedades, ¿cierto? Mueren de fatiga por caminatas, por largas caminatas, ¿cierto? Cruzando cordones montañosos, cruzando lagos. La gente en Siria que agarraba balsas y botes y cruzaba el mar Mediterráneo para llegar a Europa. También, ahí estamos hablando también de crisis migratoria, de refugiados, de expatriados. Es uno quizás de los problemas más graves que tenemos hoy en día. En Latinoamérica también tenemos un proceso migratorio forzoso, donde hay muchas personas que son migrantes involuntarios. ¿Saben de quién estoy hablando? De los venezolanos. La crisis social y política venezolana ha expulsado, ¿cierto?, de manera involuntaria, no forzada, a cientos de miles de venezolanos que ven que su calidad de vida y sus derechos humanos fundamentales se están viendo vulnerados. Y por lo tanto buscan oportunidades de vida en otro lado. Muchos venezolanos llegan a Chile bajo el estatus de refugiados políticos. Y por lo tanto las Naciones Unidas están obligadas a prestarle asilo. Y los países que suscriben a las Naciones Unidas están obligados a recibirlos bajo el estatus de refugiados. Pues bien, estudien, ¿cierto? Repasen estos conceptos que hemos visto, estas características en que se define o se distingue uno de otro. De eso hablaremos también
en la evaluación, ¿sí? Entonces, recordemos las palabras de Humberto Maturana. Lo importante de vivir en la diversidad cultural no es solamente el respeto ni la tolerancia, es la aceptación de los otros como alguien legítimo. Es decir, el otro de otro color de piel, de otra cultura, de otra nacionalidad, de otra orientación sexual o política, es alguien que tiene la misma legitimidad que yo a vivir y a disfrutar su vida en libertad. ¿Mm? Ahí está la esencia y la clave de lo que Humberto Maturana denomina el fenómeno social, la aceptación de los otros en su diferencia, en su diversidad. Es un gran desafío, sin duda quizás el desafío más importante que tenemos como sociedad y como país para las siguientes décadas. Pues bien, con estas palabras entonces yo doy por terminado la primera unidad temática y doy por cerrado entonces el primer bloque de contenidos de este curso.